En estos momentos nos acompaña Giampiero Bacigalupo. Él es un abogado especializado en el área de protección de datos personales con una trayectoria consolidada en algunos de los estudios jurídicos de mayor relevancia en el país. Esta experiencia en firmas de primer nivel ha permitido gestionar entornos regulatorios complejos y asesorar a corporaciones con los más altos estándares de exigencia. Cuenta con una maestría de Derecho Digital y Tecnológico por la Universidad Europea de Madrid, formación que le otorga una visión avanzada y global sobre los desafíos legales en la era digital. Su práctica profesional se centra en el diseño e implementación de los programas integrales del cumplimiento bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bienvenido, Jean-Pierre. Bienvenido a Fuego News. Bienvenido a Radio Fuego 106.5. Muchísimas gracias, Fabricio, Ángel, Jean-Pierre. Buenos días. Un gusto estar aquí presente con ustedes. Jean-Pierre, para comenzar, ¿qué es la Ley de Protección de Datos? Bueno, la Ley de Protección de Datos es un instrumento jurídico que lo que busca es regular el tratamiento de datos personales de las personas. ¿Qué son los datos personales? Es toda aquella información que hace identificable o permite identificar a una persona natural. Entonces, la finalidad de esta ley es establecer una serie de principios, derechos y obligaciones para que los tratamientos de datos personales se realicen de manera adecuada y no existan vulneraciones o afectaciones para con los titulares. Jean-Pierre, y bueno, en esa misma línea, ¿cuándo yo podría saber que el tratamiento de un dato personal es legítimo y cuándo no lo es? Bueno, para ese efecto, la ley establece que todo tratamiento de dato personal debe de realizarse bajo una base de legitimación. ¿Qué es una base de legitimación? Son preceptos que establece la ley bajo los cuales un tratamiento pasa a ser legítimo. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el consentimiento, el cumplimiento de una obligación legal por orden judicial. ¿Y cómo tú puedes saber esto siendo tú titular? Porque como responsable del tratamiento, que es la persona o la entidad que trata los datos personales del titular, tiene la obligación de informar al titular cómo está tratando sus datos personales. Es decir, tú como titular tienes el derecho a saber bajo qué base de legitimación se están tratando tus datos, bajo qué finalidad, porque tiene que haber una finalidad específica. Tú tienes que saber por qué motivo van a tratar tus datos personales. Por ejemplo, puede ser para que recibas publicidad en caso de que te llegues a suscribir a algún tipo de página web. Entonces, de esa manera, tú, bajo este derecho de información que tienes, vas a siempre saber y vas a conocer bajo qué motivos se están tratando tus datos. De hecho, en caso de que no lo sepas, estaríamos frente a algún tipo de vulneración y tú tienes derechos que puedes ejercer para con el responsable para, digamos, entender bajo qué motivos se está llevando a cabo el tratamiento. Sí, Jean-Pierre, abogado. Jean-Pierre, que lo nombramos, Jean-Pierre. Sí. Me confundía por tu nombre y por el nombre. Fabricio se olvidó de la O ahí al final. Ya, a ver, abogado, mire, yo tengo una pregunta que es mucho más profunda. ¿Por qué nosotros deberíamos confiar en el Estado para proteger nuestros datos si es que históricamente se ha evidenciado que el Estado es el mayor violador de nuestra privacidad? Bueno, hay que partir desde que es el mismo Estado quien promulga la Ley de Protección de Datos. Entonces, más que uno protegerse del Estado como tal, es de las corporaciones. Porque, a ver, aquí hay que hablar de una realidad. Y uno de los activos más importantes en la era actual, que yo le digo la era digital, son los datos de las personas. Entonces, lo que busca la Ley de Protección de Datos, la Superintendencia de Protección de Datos, que es la autoridad en la materia, es establecer estos parámetros mínimos, ¿ya? Para que todos los tratamientos se realicen bajo estándares, digamos, internacionales y de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasaba antes? Hasta el 2021 no teníamos ley de protección de datos. Si bien nuestra Constitución del año 2008, en el artículo 66, reconoce una serie de derechos, dentro de esa serie de derechos reconoce el derecho a la protección de datos personales, lo que trae esta ley es más regulación específica y objetiva que da claridad sobre cómo tratar los datos. Entonces, si bien, como tú dices, más que para protegerse del Estado como tal, es para que todo tratamiento, ya sea ante el Estado, porque también la ley aplica a las entidades públicas,
con las entidades privadas, tener un nivel de protección adecuado y bajo los estándares que establece la ley misma. Gianpiero, justamente ayer estuve revisando información sobre la ley de protección de datos y algunos abogados expertos en esta materia también mencionaban que hay un vacío dentro de la ley y que no se aplica de la mejor manera. ¿Debería de haber una reforma en la Asamblea Nacional para hacer algunos cambios dentro de esta ley de protección de datos? Al momento no creería y te voy a explicar por qué. Esta ley es bastante proteccionista para con los titulares. Recordemos que los titulares son los dueños de los datos personales. Y hay que reconocer algo y es la realidad económica del país y la realidad de los empresarios. Esta ley ha tomado como brújula, como muchas de las leyes de protección de datos de Latinoamérica, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Este reglamento es muy proteccionista para con los datos de los titulares. Y nuestra ley trata de hacer lo mismo. De hecho, tenemos una Superintendencia de Protección de Datos que es muy activa al respecto y constantemente ha estado promulgando regulaciones, resoluciones para, digamos, consolidar y que el tratamiento de datos personales se realice de la manera más segura en defensa de los derechos de los titulares. Entonces, al momento, yo creo que ahorita nos encontramos en una etapa muy temprana para pensar en una reforma como tal para la ley. Más bien, lo que hemos visto como abogados y yo que estoy, digamos, en el medio asesorando empresas, es que actualmente, si bien la ley entró en vigencia en el año 2021 y en la misma ley se estableció un periodo de 2 años para que todas las personas, todas las entidades adecúen la ley a sus operaciones, vemos que actualmente todavía tenemos empresas que todavía no están en cumplimiento de la ley como tal y siguen recién adaptándose a estas disposiciones que la autoridad, desde la ley que entró en vigencia en el 2021, ya ha dispuesto y que son de obligatorio cumplimiento. Porque, ¿qué pasa? El día de hoy, si tú no estás en cumplimiento de la ley, te expones a una sanción por parte de la autoridad competente. Estamos hablando que las sanciones que prevé la Ley de Protección de Datos Personales van desde el 0.1 hasta el 1% de lo que haya facturado anualmente. Es decir, puede ser que hasta hayas tenido pérdida en un ejercicio económico, pero si llegas a incumplir una de las obligaciones que te establece la Ley de Protección de Datos Personales, puedes llegar a tener una sanción gravísima. Sí. Y esto ya lo vimos recientemente. Lo vimos creo que el año pasado, en 2025, con la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que fueron los primeros sancionados de la Superintendencia de la Protección de Datos. Y fue una cantidad obviamente bastante alta. Para la Liga Pro fueron $259,000 y para la Federación Ecuatoriana de Fútbol casi fueron $200,000, $194,000 por incumplimientos de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Es correcto. Y, o sea, esto obviamente llevaba al Fan ID y otro sistema que tenía la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que era FanFEF. ¿Sabes de entrada profundizar ese tema? ¿Sabes por qué se lo incumplió? O sea, sabemos que cumplieron algunos procesos, pero ¿sabes el trasfondo de esto? Entiendo que de la lectura que tuve de la resolución, tanto el FanFEF y la otra aplicación que creo que es Fan ID de Liga sí. Pro, no se habían establecido, digamos, los requisitos mínimos para realizar el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, de lo que pude leer, los consentimientos que habían recabado de los titulares no se los había recabado de manera adecuada. Y es que la ley establece, por ejemplo, que los consentimientos, para que sean válidos, tiene que ser un consentimiento libre, específico, inequívoco y informado. Es decir, el titular tiene que saber plenamente bajo qué motivos, bajo qué conceptos y bajo qué finalidad se van a tratar sus datos personales. De ahí, sí, Fabricio, te mentiría diciéndote que yo pude palpar de primera mano cómo funcionaba la aplicación ID, ni siquiera tuve la oportunidad de ver cómo estaban recabando el consentimiento, pero sé que por ahí fue por donde la Autoridad de Protección de Datos estuvo haciendo el análisis, lo que llevó a que se llegue a este tipo de sanciones. Hay una problemática en particular, y esa te la ponía sobre la mesa a propósito de lo que preguntaba Fabricio sobre las presuntas lagunas. Yo no creo que habría tanto lagunas, sino, digamos que faltas de interpretación. O sea, no hay interpretaciones claras porque la ley es un poco ambigua respecto a los conceptos. Y te voy a decir por qué. Digamos, la gente comúnmente, cuando va a las notarías, y creo que ya sabes lo que te voy a preguntar porque te digo notarías, normalmente las escrituras públicas tienen fe pública, por lo que cualquier persona en principio puede ir a una notaría y sacar
cualquier escritura. Y eso muchas veces pasa porque las personas a veces o se quieren divorciar o quieren saber el estado de un bien inmueble, etc. Antes tú podías ir y no pasaba absolutamente nada. Ahora lo que tienes es que hay muchas notarías que le tienen, digamos que mucho respeto a la ley de protección de datos y en su lugar, a pesar de que la escritura pública está elevada a tal instancia, te piden que si tú no eres uno de los otorgantes de esa escritura y no tienes un consentimiento escrito por parte de alguno de los otorgantes, no te dan la escritura, por más de que sea una escritura pública. Entonces, la disyuntiva es, hay una especie de antinomia respecto de la fe pública y la protección de datos personales. ¿Tú crees que es tanto una antinomia o crees que es una interpretación en específico o se pondera un derecho sobre el otro? Yo creo que actualmente nos encontramos en una etapa en la que tanto instituciones públicas como instituciones privadas están con miedo. Sí. Están con miedo y teniendo el precedente de lo que comentábamos con Fabricio, de las sanciones que hubo a la Liga Pro y a la FEF, están buscando todos los mecanismos posibles para cubrirse, ya pasando a ser muy proteccionistas. Y si bien la ley establece los parámetros, y está bien que haya protección de datos personales, y está bien porque antes tú como titular, digamos, a todos nos ha pasado que de alguna operadora nos llaman y no sabemos de dónde sacaron nuestro número, Todavía y pasa. nuestro nombre y nuestro apellido, y te ofrecen y saben ya hasta qué plan tienes y dónde vives. Entonces, si bien sí creo que falta todavía muchísimo por caminar, porque las instituciones también adopten bien esta ley, entiendan sus alcances, sí creo que en la etapa actual que nos encontramos es una ley que es correcta y tiene que ser correctamente adaptada dependiendo de las circunstancias, porque como tú dices, en una notaría se celebran escrituras que son públicas, deberían de ser de acceso para todo el mundo. Y claramente los datos que se van a tratar ahí no van a ser los mismos datos que se traten, por ejemplo, en un hospital, que son datos de salud que, bajo la ley de protección de datos, son considerados datos sensibles. ¿Por qué? Porque te pueden llevar a algún tipo de discriminación y obviamente a vulnerarte tus derechos como titular. Entonces, ¿crees que en particular esta situación se debe más bien al miedo que tienen las notarías en vez de un pronunciamiento en específico que les manda a las notarías a actuar en determinada forma? O sea, más bien creo que ante toda duda la autoridad ha establecido también en su página un apartado donde uno puede hacerle consultas respecto a la ley de protección de datos personales. Creo que sería una idea magnífica en caso de que las personas tengan dudas al respecto, hacer una consulta directamente a la autoridad. También acercarse a un profesional del derecho que conozca del tema, porque como bien te decía, en este ambiente hay un miedo de llegar a ser sancionado. Entonces, la gente y las instituciones están buscando protegerse de la manera que más adecuada consideren, llegando a ser muy proteccionistas y a veces llegando a estos absurdos como por ejemplo que no te quieran llegar a dar una escritura pública a pesar de ser pública. ¿Cómo se hacen este tipo de consultas? Porque, bueno, la verdad no sabía. Ujú. Tal vez funcionan como las del SRI o cómo. Tú te metes a la página de la Superintendencia de Protección de Datos y ellos tienen ahí establecido un buzón y también me parece que la superintendencia ha emitido una resolución respecto a cómo emitir consultas y solicitudes que ellos las reciben y las analizan. Y ahí, dependiendo de si ya no han preguntado antes sobre eso, te la admiten, te la inadmiten y emiten el criterio que después se hace público. Es más, si tú revisas en la página de LinkedIn de la Superintendencia de Protección de Datos, vas a ver que constantemente vas a ver publicaciones que salen absolución de consulta. Y son consultas de este tipo, porque lo que tú planteas es la puntita del iceberg para la mayoría de interrogantes que surgen respecto a la ley. Por ejemplo, está el tema del delegado de protección de datos personales. Muchas empresas, si bien hay una resolución respecto a quienes están obligados a designar un delegado de protección de datos, hay muchas veces en que las empresas tampoco tienen claridad de si entran o no dentro de esos parámetros que ha establecido la autoridad para designar o no un delegado. ¿Y qué pasó? Hasta diciembre 31 del año pasado se estableció un límite para designar a los delegados. Muchas empresas designaron simplemente para evitar la sanción. Quizás no habiendo tenido que hacerlo, pero como te digo, falta yo creo
más concientización, más aterrizar, entender a qué va la ley, entender mucho el giro de negocio y qué tipo de datos se están tratando. Porque como te comentaba, hay categorías de datos y los que requieren mayor protección, quizás ahí es donde hay que poner mayor atención y ser más proteccionistas. Sí, abogado, justamente estaba pensando en qué pregunta iba a hacerle y justamente aterrizo mucho más también en el aspecto económico. ¿Cuánto más o menos le va a salir este proyecto a las empresas y por ende también a los consumidores finales que somos nosotros a la final, que como ciudadano, como esto es un proyecto de ley público, es decir, nosotros terminamos pagando el costo de eso? Entonces, ¿cuánto es el aproximado de este proyecto de ley? Bueno, hablarte con números exactos no me atrevería a hacerlo, pero digamos, para las empresas privadas hay un amplio mercado. Hay diversos estudios jurídicos que ofrecen este servicio. Hay abogados en libre ejercicio que también le ofrecen adecuaciones a la ley de protección de datos. Y si bien la superintendencia todavía está en etapas tempranas, mediante las sanciones que se vayan imponiendo, mediante la recaudación de fondos y tal vez mientras más se extienden fondos a la superintendencia, más van a ir creciendo, más va a ir creciendo las sanciones, más van a ir creciendo las regulaciones y asimismo más se va a ir, institucionalizando este tipo de servicios y lo chévere es que se abre un mercado laboral que es relativamente nuevo. Abogado, para ya ir terminando este tema de la ley de protección de datos, ¿cómo ves a futuro la ley de protección de datos en los próximos años en el Ecuador? Yo creo que sin duda alguna vamos a ir alcanzando estándares bastante altos respecto a cómo éramos en el pasado. Como bien lo hemos mencionado a lo largo de esta entrevista, ya vemos que las instituciones están tomando las medidas, vemos que están implementando las leyes en sus operaciones, vemos instituciones públicas y hasta incluso notarías que están tomando medidas ultra proteccionistas. Entonces yo creo que vamos a llegar a un punto en el que la protección de datos va a ser algo del día a día. Quizás a ustedes ya les ha pasado que han adquirido alguna nueva suscripción o han ido a adquirir algún tipo de servicio y ya les dicen, esta es nuestra política de protección de datos. O para prestarte este servicio necesito que me firmes este tipo de consentimiento. Entonces vamos a estar bastante regulados en la materia y eso es algo importante en cuanto a que lo que busca la ley es proteger a la persona natural, a los titulares de los datos, a los dueños. Porque como les dije, yo he aprendido algo, no hay nada gratis en la vida. Y si es gratis, pagas con tus datos. Entonces mejor que esté regulado y digamos todos tengamos las reglas claras. Siempre entendiendo la realidad económica del país, porque también no nos podemos, pretender que somos Europa, sino que hay que entender el mercado ecuatoriano y hay que ir paso a paso, regulando, pero también entendiendo que no hay que poner límites para el crecimiento económico, que eso es algo muy importante y más en la actualidad. Abogado, ahora cambiando de tema, sabemos que conversamos antes de la entrevista para pasar a este tema que obviamente es polémico dentro del sistema. Bitcoin, vamos a hablar sobre el tema de Bitcoin para toda la gente que me está escuchando en Radio Fuego 106.5 FM acá en Fuego News. Bitcoin es una moneda digital descentralizada y segura creada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona sin bancos centrales ni intermediarios, utilizando tecnología blockchain. Ok, esto es lo que nosotros sabemos. Ángel también sabe, Jean-Pierre, tú experto en Bitcoin, yo también sé algo de Bitcoin, pero quisiera saber, para todas las personas que nos escuchan, ¿cómo compras Bitcoin? Bueno, entiendo que hay distintos mecanismos para comprar Bitcoin. Existen los exchanges, que son como casas de cambio. Está el famosísimo Binance, Crypto.com, donde tú puedes acceder ahí con tu número de cédula, tu correo electrónico y puedes comprar Bitcoin ahí. También existe el mecanismo P2P, que es, por ejemplo, yo sé que tú tienes Bitcoin, yo quiero comprar Bitcoin y me pongo de acuerdo contigo y hacemos una transacción y de esa manera es como se compra. De ahí donde lo alojas existen las billeteras digitales, que tú tienes tu dirección y así es como yo te mando el Bitcoin de mi billetera a tu billetera. Ángel. Sí, bueno, más allá de cómo comprar, la gente lo que más le da miedo es la posibilidad del Estado de rastrear tus activos, porque al final de cuentas las criptomonedas son activos. Entonces, ¿qué opinión te merece? ¿Qué le dirías a la ciudadanía si es que están interesadas en iniciarse en este mundo de las criptomonedas respecto a la seguridad de su dinero? O sea, primero que todo diría que es muy importante informarse, ¿ya? Más por el riesgo y por lo que tú mencionas,
porque dentro de este mundo existen muchísimas estafas. Claro. ¿Por qué? Porque lo mismo que tú dices, que es algo que todavía no está lo suficientemente regulado y no hay claridad. O sea, uno se puede meter, comprar y no sabe qué está comprando al final del día, si eso le va a servir de algo o no. Entonces, el primer consejo que yo le daría a la ciudadanía es investigar y entender sobre el tema antes de hacerlo. Y hay distintos medios para hacerlo. Hay Libros y ahorita... todo eso. ¿Qué? Libros. Libros Todo. hay bastantes. Yo me he leído algunos. ¿Cómo cuáles? Uno increíble es El Patrón Bitcoin. Recientemente leí uno de Nick Bhatia. Se llama Del oro al Bitcoin. Es increíble porque te cuentan la historia de la moneda, del oro, y cómo llegamos ahorita a esta época donde las criptomonedas han tenido un auge. Y tanto así me pareció haber leído en las noticias que Irán, justo en este tema que está pasando de la guerra, quería cobrar las tarifas para que pasen los buques, los botes, en Bitcoin. Entonces, y precisamente por lo que mencionaba Ángel, porque es una moneda que es inconfiscable, no lo puedes parar, es una red totalmente descentralizada. Jean-Pierre. ¿Cuáles son, abogado, digamos, los pros y los contras de esta moneda? Bueno, los pros es que es una moneda totalmente descentralizada y no dependes de un tercero para transaccionar con ella. Es una moneda que se revaloriza a lo largo del tiempo, es deflacionaria, solo van a existir 21 millones de bitcoins, no van a existir nunca más. Y cualquier persona con un mínimo acceso a internet puede correr un nodo de bitcoin desde su celular y puede transaccionar a cualquier parte del mundo. Dejando también el tema de que es seguro. Es seguro. Si tú lo sabes y lo llegas a estudiar y lo entiendes, llega a ser un mecanismo seguro para preservar el patrimonio. Entiendo que hay personas que son un poco ajenas al tema y digamos cuáles serían los riesgos. Poder caer en estafas cuando no estás correctamente asesorado, pensar que estás comprando Bitcoin y quizás estás comprando otras criptomonedas porque hay millones. Tú te metes en las aplicaciones de exchanges y hay millones de criptomonedas que muchas han terminado siendo estafas. Y de ahí aspectos más negativos sobre Bitcoin. Bueno, creo que falta eso, falta bastante educación. Creería que, digamos, El Salvador ahorita entiendo en sus escuelas les está enseñando a los niños de 7 años clases sobre Bitcoin y lo chévere y en cuanto a mi experiencia es que cuando estudias Bitcoin entiendes bastantes temas, entiendes sobre política, entiendes sobre historia monetaria y entiendes sobre un mecanismo para preservar valor y hacer crecer, digamos, tu patrimonio, entendiéndolo bien y obviamente estudiándolo. Y justamente ahora que hablaba sobre las estafas, sabemos que hace algunos meses la Fiscalía investigó una presunta captación ilegal de dinero con criptomonedas en Cuenca y por supuesto había un señor que les ofrecía Bitcoin y que obviamente le transfieran a esta persona para obviamente ellos invertir su propio dinero dentro de un software que obviamente era mentira para invertir en Bitcoin, sino esto se tiene que hacer por una persona natural, uno mismo tiene que invertir en Bitcoin y no darle a nadie obviamente su dinero para que ellos inviertan en él. Es que esa es parte de la esencia, no Claro. depender de ningún tercero. Claro. Por eso es muy importante siempre estar informado antes de hacer las cosas. Y obviamente también tenemos a este tipo de personas que te ofrecen rendimientos extraordinarios que cuando los pones en papel resultan inalcanzables.